forma en la que se va a evaluar, que es muy importante. Tenían un 60% de calificación para los exámenes. Bien, como no hubo examen, justo no sé a quién le rezaron que esto se suspendió justo cuando les iba a hacer examen. El examen lo vamos a hacer de diferente forma. Bien, hasta ahorita entregaron 2 trabajos de manera virtual más el contrato. Bien, entonces el contrato va a tener un valor de 10 puntos. Si alguien puede anotarlo para luego postearlo en el grupo de Face o en su grupo de WhatsApp. Entonces, el contrato va a tener un valor de 10 puntos. Va a tener 15 puntos de valor. El organizador gráfico que mandaron de las condiciones de trabajo va a tener 15 puntos. Lo de las obligaciones y las prohibiciones de los trabajadores y patrones que mandaron con sus jurisprudencias, y va a tener 20 puntos un último trabajo que van a hacer. También lo van a hacer en equipo y tiene que ver con el capítulo de trabajos especiales. Solamente son 16 personas conectadas, entonces imagínense, son 33, 34 si mal no recuerdo. Entonces los 15, salvo una persona pues que tiene excusa, los otros 15 pues no se me conectan. Bueno, entonces esta es la forma en la que se va a evaluar. 10% de asistencia, contando las asistencias presenciales que tuvimos hasta donde nos pudimos ver. Las asistencias que serían, hasta ahorita llevamos 4, porque la de ayer no la voy a contar, ni la del día que nos conectamos a las 11, porque no es en el horario habitual. Y las 2 que van a, las 4 que nos faltan para conectarnos. Entonces sí es importante porque son 10 puntos de su calificación. Bien, lo de las actividades y tareas. Tienen tareas entregadas en el cuaderno en la clase. Esas se van a tomar en cuenta para el otro porcentaje, que es del 30%, así como los ejercicios que me están mandando por correo, que hasta ahorita llevamos 2. Esta semana nos falta otro ejercicio. Entonces, esos van contando en las tareas entregables. Es como si me las entregaran al salón, las que registraba en mi lista. Si no hay dudas acerca de eso, pues comenzamos ahora sí con lo que nos quedamos ayer de la capacitación y el adiestramiento. Bien, el 153J nos habla de los programas que establece la ley para elevar la productividad de las empresas y las recomendaciones que se le pueden dar a las empresas para que aumenten su productividad, ¿sí? La primera fracción nos habla de que se puede hacer un diagnóstico a la empresa para que ellos vean qué es lo que están, qué es en lo que se está equivocando o qué es lo que les está faltando para que su productividad aumente, ¿sí? Bien. La segunda es proporcionar a las empresas estudios sobre las mejoras prácticas tecnológicas y organizativas que incrementan su nivel de productividad en función al grado de desarrollo que va teniendo tanto la empresa como el país, ¿sí? Otra de las cuestiones es adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y financieras que permitan aumentar la productividad. Todo esto son las cuestiones, como les dije, son programas que se van a establecer que tendrán por objeto, obviamente, aumentar la productividad de las empresas. Al aumentar la empresas, los empresarios obviamente van a obtener mejor ganancias, pero también los trabajadores van a tener mejor salario, y también esto dará para el gobierno, pues obviamente un mejor pago de impuestos, ¿no? 4, proponer programas gubernamentales de financiamiento, asesorías, apoyo y certificación para el aumento de la productividad. Existen cantidad de programas de apoyo para las empresas, que sean buenos o que sean malos, eso ya dependería de cómo cada empresario lo utiliza y cómo le fue y para quién se da este apoyo. No todas las empresas tienen el mismo apoyo. Hay apoyos para, por ejemplo, para los que son los campesinos, pues que no son realmente empresas tan grandes, y hay muchos apoyos para ellos. Mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, empresas, gobiernos y academias. Establecer compromisos para elevar la productividad por parte de los empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia. Mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de seguridad e higiene. Implementar sistemas que permitan determinar
en forma y montos apropiados los incentivos, bonos o comisiones derivados de la contribución de los trabajadores a la elevación de la productividad que se acuerde con los sindicatos y los trabajadores. Y los demás acuerdos que se puedan creer, así como las demás propuestas que puedan estar establecidas conforme a este artículo. Bien, eso es en cuanto a los programas. Bien, ayer yo les comentaba que no solamente se crean comisiones dentro de la empresa, sino que también van a existir comités federales y estatales que van a ayudar al mejoramiento y obviamente para poder establecer estos programas de productividad y así elevar la cuestión de la productividad. Bien, este Comité Nacional se llama de Concertación y de Productividad. Se llama así a partir de la reforma del año pasado de 2019. Bien, quiere decir entonces que todavía no está formado como tal este comité de concertación, está formado como comisión de productividad en la actualidad, porque todavía no entra en vigor. Todavía no, ayer me di a la tarea de buscar y no encontré que estuviera formado el Comité Nacional de Concertación. Si alguien lo encuentra, pues se los agradecería. Bien, este comité va a establecerse conforme a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía, que son las dos secretarías que van a estar relacionadas para poder llevar a cabo un buen funcionamiento y un buen desempeño en el país, y esto hace que si hay buen trabajo, como les decía ayer, pues obviamente la economía de un país crezca. Entonces, por eso estas dos secretarías trabajan en conjunto. Este comité va a formarse a través de un órgano consultivo que va a elegir el Ejecutivo Federal. Bien, este comité tiene la obligación de juntarse por lo menos cada 2 meses para establecer y conocer cómo está la situación actual del país y de las empresas, ¿sí? Y en base a lo que esté, van a señalar nuevas formas o mecanismos o lo que sea que tengan que programar. Bien, ¿qué facultades tiene este comité? Bueno, la ley nos menciona varias facultades. Nos dice entre ellas realizar un diagnóstico nacional e internacional de las condiciones, obviamente, como les decía, cómo está la situación económica, cómo está cada sector empresarial, cómo está cada rama de las empresas, cuál es el sector al que hay que motivar más, incentivar más. También esto para elevar la productividad y la competitividad. Otra de las cosas es colaborar en la elaboración y actualización permanente del Catálogo Nacional de Ocupaciones. Este Catálogo Nacional de Ocupaciones es como qué es lo que más se desarrolla dentro del país y qué es lo que más se necesita. A veces habemos ya muchos abogados, pero de todos modos somos necesarios. Gerardo me pregunta, para realizar el Plan de Desarrollo Nacional de Desarrollo, bueno, no vi la pregunta completa. Y otra vez estoy transmitiendo por el celular porque mi computadora ninguna de las dos me dejó transmitir, no sé qué le cambié al Facebook. Bueno, otra de las cosas es sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la productividad en función de las empresas prácticas. Bien, si se fijan, es muy parecido el 153J con el 153K. Lo que el 153J propone para mejorar la productividad es lo que el 153K con su comité tendría la obligación de hacer. Bueno, otra es recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que permitan elevar la productividad, estudiar mecanismos, nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios en general para mejorar el ingreso de los trabajadores, y proponer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la expedición de normas técnicas de competencia laboral y los procedimientos para su evaluación, acreditaciones y certificaciones. Otra de las cosas que el comité tiene que hacer es gestionar ante la autoridad laboral el registro de las relativas a conocimientos o habilidades de los trabajadores. Esta fracción, la número 8 del 153K, nos habla del registro de estas constancias. Hay un procedimiento más adelante en lo que son las autoridades laborales, en la fracción 4, de hecho lo menciona aquí más adelante también, en donde la Secretaría del Trabajo tiene que tener este padrón de
de registro de qué hace cada trabajador, qué conocimientos tiene cada trabajador, cómo se va capacitando cada trabajador, para cuando exista una bolsa de trabajo y el trabajador esté desempleado, el Servicio Nacional del Empleo pueda recomendar a este trabajador al área o al puesto en el que está. Entonces, estas constancias deberían de registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para tener todo un recuento de lo que es un trabajador y en el momento en el que pueda estar desempleado pueda darse esta parte de recomendación a una empresa. Bien. Otra de las cosas que tiene que realizar el comité es elaborar e implementar los programas que hace referencia el artículo anterior, es decir, fomentar programas para capacitar, para adiestrar y para que en este programa también se expidan los certificados y constancias necesarias y a su vez se registren. Bien. Participar en la elaboración del plan de desarrollo. Es muy importante que el comité participe en este Plan Nacional de Desarrollo porque al final de cuentas, como les decía al principio, la Secretaría de Economía, así como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, son las que van a promover la productividad y con ellas el empleo. Y al haber empleo, pues hay estabilidad económica en un país. Al final de cuentas, lo que decíamos a principios de semestre, cuando dijimos por qué el trabajo era social, pues porque al final de cuentas es el trabajo el que hace que un país se mueva económicamente, socialmente, que dignifique al hombre, etcétera, etcétera. Emitir opinión y sugerir el destino y aplicación de recursos tales orientados al incremento de la productividad. Emitir opinión sobre las últimas fracciones que les voy a leer ahorita son nuevas y están establecidas en la reforma de 2019, que es emitir opiniones sobre el desempeño de los procedimientos de conciliación y proponer metodologías que impulsen su eficacia y reduzcan la conflictividad laboral. Antes el comité o la comisión de productividad, de capacitación y adiestramiento no tenía injerencia en esta cuestión. Ahora con la reforma los están invitando a que también participen para evitar conflictos laborales. Realizar diagnósticos sobre el desempeño en los trámites de registro de los el comité ya va a poder participar en esta cuestión. Realizar diagnóstico respecto de los procedimientos de legitimación y depósito de los contratos colectivos de trabajo. El comité también puede revisar que el colectivo cumpla con las normas y los requisitos que se establecen de las condiciones colectivas de trabajo. Promover el diálogo social y productivo, esto es para evitar juicios, y las demás que establezca la misma ley o las recomendaciones que se vayan dando o que vayan surgiendo conforme va trabajando el comité. Esto es lo que hace el comité. ¿Cómo trabaja el comité? Bueno, el comité va a tener subcomisiones. El comité se va a dividir en comisiones por ramo, ya sea y a nivel regional. Esta es la forma en la que el comité va a trabajar. El Ejecutivo Federal va a sentar las bases de cuáles son los miembros y cuántos miembros debe de existir, cómo va a ser su organización y cómo va a ser su funcionamiento. Al final de cuentas es una dependencia que viene o surge del Ejecutivo Federal, así como de las secretarías, así como las secretarías dependen del Ejecutivo Federal. También va a depender del Ejecutivo Federal. Él es el que va a sentar las bases de su organización, de sus miembros y de su funcionamiento, ¿sí? Y también el Ejecutivo, la toma de decisiones. La toma de decisiones, esta organización, este comité va a estar organizado, obviamente por el Ejecutivo Federal, va a haber un representante del Ejecutivo Federal, pero va a haber representantes de trabajador y de patrón. Y esos representantes de trabajador y de patrón van a ser a número igual y aquí la forma de tomar decisiones es por consenso. Esa es la forma que le gana a todas. Ese es el privilegio, ¿no? Que haya consenso y que obviamente mayoría gane. Bien, ¿cómo sabemos cómo se establecen estas bases? Pues habría que ir a la ley orgánica de este comité o de esta comisión actualmente, ¿sí? Bien. Este capítulo también nos menciona que en los contratos colectivos de trabajo siempre se debe de establecer la capacitación
el adiestramiento, cómo se va a capacitar a los trabajadores, cómo se va a adiestrar a los trabajadores. Es una obligación que venga por contrato establecida la capacitación y el adiestramiento. De hecho, cuando revisé sus contratos, a muchos les dije que les hacía falta, no me acuerdo, 2, 3 contratos que les hacía falta establecer una cláusula de la capacitación y adiestramiento. Bien. La misma ley nos menciona que habrá comisiones estatales y se va a aplicar o va a tener las mismas funciones que los comités nacionales. Habrá comités estatales y estos comités van a depender de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel estatal y va a aplicar exactamente igual. Es el Ejecutivo estatal, en este caso, el que va a decir las bases, va a sentar el funcionamiento, su organización, los miembros, etcétera, etcétera. Sí. Bien, ¿qué pasa cuando un patrón no cumple con conservar los programas? Bueno, cuando un patrón no cumpla con el conservar los programas que el comité, así como a nivel nacional se estén establecidos, ya no forzosamente por el comité, pues será sancionado conforme a la ley. Aquí en estos artículos no viene qué sanción se le va a imponer, ¿verdad? Pero sí la autoridad lo hará cumplir los programas de capacitación y adiestramiento. ¿Sí? Bien. Cuando un trabajador es parte y forma parte de una capacitación y adiestramiento, ese trabajador tiene la obligación, el patrón, de expedirle las constancias de lo que se está capacitando. Esto, como les decía, para que el trabajador vaya teniendo estado para lo que es bueno, para lo que se capacitó, para los puestos que puede ocupar, para los cargos en los que puede desempeñar de acuerdo a la capacitación y adiestramiento que está recibiendo. Bien, estos se registrarán como les decía, se registran en el servicio. No nos dice la ley, en estos artículos no nos lo dice, pero sí en las funciones que vienen en el Servicio Nacional del Empleo, viene que una de sus funciones es establecer un padrón de trabajadores, sus capacidades, su capacitación y adiestramiento. ¿Sí? Entonces, el padrón es importante porque también el Servicio Nacional del funciona como bolsas de trabajo, como outsourcing. Entonces promueve que no exista el desempleo y a través de un registro de constancias puede encaminar y establecer a dónde un trabajador puede ir a solicitar empleo. ¿Sí? Bien, si yo como trabajador no me quiero capacitar, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el patrón obviamente pues no me puede llevar las orejas a capacitarme. Pero si yo digo, no me voy a capacitar y mi empleo depende de un nuevo funcionamiento, de una maquinaria o de un proceso productivo en específico que se va a implementar en la empresa y yo necesito forzosamente esa capacitación, pues obviamente no estoy cumpliendo con las obligaciones que vimos la semana pasada. Es obligación del trabajador capacitarme. Y si no lo quiero hacer, pues obviamente no voy a poder cumplir con mi empleo y probablemente se pueda rescindir la relación de trabajo con causa imputable al trabajador. Bien. ¿Qué es lo que pasa si el trabajador no quiere capacitarse porque dice que ya tiene conocimiento sobre lo que se le va a capacitar? Bueno, en este caso, el trabajador tiene que demostrar con el documento que ya se había capacitado sobre ese proceso o sobre esa parte de capacitación que se le va a dar por parte de la empresa. ¿Sí? Entonces, él tiene que demostrar. ¿Cuál es la forma más fácil de demostrar? Pues obviamente las constancias que se le están expidiendo, esas constancias de competencias, ¿no? Las constancias de competencias relativas a qué soy competente yo. Si yo voy a utilizar, no sé, algún programa de computadora, si voy a utilizar alguna maquinaria especial, pues tengo que establecer que yo ya me capacité mediante la constancia, ¿no? Bueno, ese es el instrumento de acreditación. Y estas constancias también tienen una función importante, no solamente es la capacitación y el adiestramiento, sino que también va a surtir efectos con fines de ascenso. Si existe un empleo de nueva creación o un puesto disponible en la empresa en la que yo pueda concursar y que yo pueda demostrar
que tengo la capacidad y el adiestramiento para ocupar ese puesto, pues obviamente voy a poder participar y voy a tener las constancias que me dieron de ese adiestramiento. Entonces voy a poder participar y obviamente también tengo derecho de preferencia por trabajar dentro de la empresa, si es un empleo de nueva creación o si es un puesto vacante. Yo como trabajador de la empresa tengo derecho de preferencia sobre trabajadores que no laboran dentro de la empresa, ¿sí? Y que puedan participar en este proceso de selección de personal. Bien, las constancias de competencias, les decía que las empresas tienen la obligación de darlas a conocer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es una obligación a los patrones que se les está dando para que los trabajadores puedan registrar sus constancias, pero es el patrón el que las va a dar a conocer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de su Servicio Nacional del Empleo, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Estatal, a través de su Servicio Estatal del Empleo, es quien va a registrar estas constancias, ¿sí? Bien. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Creo que lo único que veo son nombres de los que se están... Llevo hasta ahorita 22, me hacen falta como 10 alumnos, pero bueno, es sobre calificación. Me hace falta... Los trabajadores y patrones tendrán derecho a ejercitar, ya la última fracción, tendrán derecho a ejercitar cualquier acción en contra del incumplimiento de estas normas, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo demandar la expedición de que no me dieron al momento de capacitarme. Yo como patrón puedo rescindir relación de trabajo porque un trabajador se está negando a recibir la capacitación y el adiestramiento. Bien, hasta aquí entendimos. Importante, la capacitación y adiestramiento es algo fundamental, que pareciera que es algo simple. Sí lo es simple, simplemente hay que estar capacitando a los trabajadores, pero es fundamental para el desarrollo de un país, para de las personas y obviamente para dignificar aún más al humano, ¿no? A través del trabajo. Entonces, este capítulo que pareciera pues muy simple, así muy, pues es obvio, ¿no? Que nos tendríamos que capacitar, es importante y es una base fundamental del desarrollo del país. Bien, los ejecutivos federales son los que al final de cuentas toman las decisiones de cómo se va a llevar a cabo esta parte del proceso, pues, productivo. Ellos tienen mucha injerencia. Claro que también por eso es una autoridad tripartita, porque los empresarios de cuentas son los que ponen el capital, defienden esa parte, ¿no? De las decisiones del Ejecutivo Federal, dependiendo del tipo de presidente que tengamos, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar porque no podríamos tener problemas, ¿verdad? Del Ejecutivo Federal actual. Bien, si no hay dudas hasta aquí, continuamos con los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Me gustaría mucho, porque de aquí les voy a dejar de hecho su nuevo ejercicio. Importante antes de empezar con el tema, para los que se acaban de conectar. Importante, los ejercicios tienen una fecha límite de entrega. Si lo entregan en el tiempo, no estén mal. La cosa es que ustedes traten de hacer un esfuerzo de sacarlos adelante. Les voy a postear las respuestas en Facebook para que vean en qué se equivocaron y dónde están sus pequeños errores. Pero la gente que no lo ha entregado hasta el día de hoy, porque no todos lo han enviado, va a contar la tarea a la mitad. Yo voy a hacer un corte de todo lo que han entregado hasta el día 25. Bien, ¿en qué va a consistir mi tercer trabajo, mi cuarto trabajo, perdón, que va a contar como calificación de examen, que tiene un valor de 20 puntos? Bueno, va a consistir en cómo van a hacer una presentación de PowerPoint o de Prezi, no documento de Word. Es como si fueran a exponer en la clase. Obviamente no lo van a exponer. Va a ser en equipos de 3, con los mismos equipos de 3 que trabajaron en el contrato. Estos temas se los voy a mandar por correo
yo se los mando a capilla el día de, con los temas, y es a partir del capítulo de trabajos, capítulo de las mujeres, los menores y trabajos especiales, como son trabajadores de confianza, trabajadores de autotransportes, médicos residentes, trabajadores de aeronáutica civil, etcétera, etcétera. Todo ese capítulo que es el que sigue y es que terminamos nuestro programa. Entonces, el trabajo va a consistir en desarrollar el tema que les toque como si lo fueran a exponer en clases. Va a tener 4 requisitos indispensables: que hablen algo acerca de historia, que obviamente expliquen, no que copien y peguen los artículos en las diapositivas o en el programa que lo vayan a hacer, por ejemplo, Prezi puede ser. Tiene que tener, obviamente, la parte de que si existen jurisprudencias que hablen acerca de ese tema, y lo más importante que se les olvida mucho es siempre mencionar la fuente de información, siempre darle crédito al autor. ¿Okay? Así sean los artículos, tienen que mencionar la Ley Federal del Trabajo. Bueno, entonces, ya haciendo ese paréntesis, si no tienen dudas, que creo que no, vemos lo que es el derecho, antigüedad y ascenso. Bueno, los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos. En primera, acuérdense que ya habíamos visto que tiene la obligación una empresa de tener el 90% de trabajadores mexicanos en una empresa. Bien. Respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, lo que les decía, hay derechos de preferencia por la antigüedad. Entonces, yo voy a preferir primero trabajadores mexicanos para contratar. Después, si voy a elegir a un trabajador para ocupar un nuevo cargo, a ver, César Silva, antes de continuar, dice: desarrollar a modo de exposición, hablar de historia, jurisprudencia al autor. Así es. Y obviamente mencionar los artículos. Bueno, no mencionar el artículo tal, lo puedes desarrollar sin mencionar los artículos, o te puedes ir artículo por artículo destacando lo más importante. ¿Okay? Bueno, tengo la obligación de preferir primero trabajadores mexicanos al momento de contratar. Si yo tengo como empresa un nuevo puesto disponible, voy a elegir a trabajadores que estén laborando conmigo, ¿sí? Respecto de quienes no lo estén trabajando. Voy a elegir trabajadores primero que tengan mayor tiempo trabajando conmigo. Bien. Y si dice aquí también, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia. Si tengo 2 trabajadores con la misma antigüedad, con las mismas capacidades, todo, pues voy a elegir al que tenga mayor necesidad. Es decir, más a un casado con hijos que a un soltero, sin hijos. O si es soltero y sus padres dependen de él, pues también se tiene que ver esa parte económica. A los que hayan terminado su educación básica obligatoria, es decir, que tengan terminados primaria, secundaria, preparatoria, siempre se van a elegir por los que no, previo a ellos, antes que los que no tengan esta educación obligatoria terminada. A los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo. ¿Se acuerdan cuando les dije de la contratación, que la discriminación, no le puedes decir a la persona, tienes un tatuaje, no te voy a elegir porque dijiste que no eres católico, ¿no? Entonces, esta parte es importante, porque aquí puedo yo decirle a un trabajador, es que aquí a esta persona porque tiene mayor preparación, o porque tú no te quedas en el puesto porque no tienes esta preparación, y aquí yo ya estoy como respaldando, como estoy discriminando a nadie, ¿sí? Aquí es esta base. Bien, si existe contrato colectivo y contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Bien. Esto se los puedo explicar con lo de la Universidad de Guadalajara. Nosotros, para subir categorías, necesitamos concursar. Se abren convocatorias y concursamos. Entonces, esos concursos vienen establecidos en el contrato colectivo de trabajo,
¿sí? Estos contratos colectivos de trabajo, ¿cómo les puedo decir? Ahí establecen las bases en las que vamos a participar para cambiar de categoría. Aquí cambiar categoría, no de puesto, al final de cuentas seguimos siendo docentes, pero vamos adquiriendo otra categoría, otras obligaciones, etcétera, etcétera. Más o menos a eso se refiere esta parte del artículo. Bien. El artículo 155 nos dice que los trabajadores que se encuentran en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia y quienes dependan económicamente de ellos. No forzosamente tienes que ser padre de familia, puede ser que tus padres dependan económicamente de ti. Y por la naturaleza del trabajo que desempeñaron, la denominación del sindicato a que pertenezcan, es decir, unas como solicitud de empleo es lo que van a presentar a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún. Yo tengo que dejar sentado como un historial de lo que soy, de lo que estoy capacitado, quién depende de mí económicamente, cómo estoy preparado, y para en el caso de que haya un puesto de nueva creación, la empresa pueda contar conmigo y que yo tengo la intención y el interés de cambiar de puesto. Bien. También nos menciona que de no existir contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154, es decir, el derecho de preferencia, a quien tengo que preferir primero sobre otros, lo que ya leímos. Bien. Sin tener el carácter de trabajadores de planta, a los trabajadores que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una empresa o establecimiento, se van supliendo las vacantes transitorias o temporales, y a los que desempeñan trabajos extraordinarios determinada que no constituyan una actividad normal o permanente en la empresa. También este tipo de personas que no tienen una planta, que no tienen un contrato por tiempo indeterminado, que no tienen una estabilidad en el empleo, son las que también pueden tener derecho de preferencia sobre otros tipos de trabajadores. Bien. ¿Qué nos dice la ley si incumplo con estas obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156? De que contrate a otra persona que yo quiera y no tome en cuenta estas recomendaciones que se me están dando. Bueno, tendrá el trabajador para solicitar, da derecho, al trabajador para solicitar ante el tribunal, en este caso todavía la Junta de Conciliación, a su elección que se le otorgue el puesto correspondiente o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Y tendrá derecho además a que se les paguen los salarios e intereses, y en su caso a lo que se refiere el párrafo segundo del artículo 48. Bien. Entonces, si yo como trabajador tenía el derecho de preferencia de ocupar una vacante o un puesto de nueva creación y el patrón decide sobre todos estos derechos de preferencia contratar a otra persona, puedo demandar por ocupar ese puesto o puedo demandar por la indemnización por no a pesar de tener el derecho de preferencia. Bien. Los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156, es decir, los que no tienen estabilidad en el empleo, no sé qué horas son. Perdón, es que como estoy transmitiendo del celular no veía la hora. De no existir, pues, estos trabajadores de planta y los que no tienen estabilidad en el empleo tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formularán el cuadro general de antigüedades distribuido por categorías de cada profesión u oficio y ordenará se le dé publicidad. Esto es para que sepan y vayan conociendo a los trabajadores que van rotando por lo general de empresa, fuente de empleo, pero del mismo rango. Se sepa que se está creando una antigüedad y obviamente con eso un conocimiento, y están adquiriendo conocimientos y obviamente experiencia, ¿no? Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmediato inferior, así como mayor capacitación, con mayor antigüedad y demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. Es decir, este 159 nos vuelve a remitir a las reglas del 154. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años,
el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas 47, pero que ésta sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda respetando los derechos que deriven de su antigüedad. Si queda claro, cuando yo ya tengo más de 20 años laborando con un patrón, es muy difícil que se me rescinda el contrato por cualquier cosa. La repetición de la falta o la comisión de otras que constituyan una rescisión, deja sin efecto la disposición anterior. Es decir, ya vi que no me corrieron porque tengo este derecho, lo vuelvo a hacer. Ahí sí ya puedo aplicar la norma a cualquier trabajador independientemente de sus 20 años. Bien. El artículo que sigue es de suma importancia, el 162. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy, que es la prima de antigüedad. Y con esto haría que lo leyeran a conciencia porque aquí es donde les voy a dejar un ejercicio para que saquen antigüedades. ¿Sí? Bien, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Bien. Me voy a pagar como patrón 12 días de salario por cada año de servicio. Hasta ahí va la primera regla. Para determinar el monto del salario se estará lo dispuesto en los artículos 485 y 486. Bien, estos artículos nos mencionan que el salario va a estar topado. Si yo gano más de 2 salarios mínimos generales vigentes en la zona en la que yo trabajo, se va a topar a 2 salarios. Bien, no puedo pagar más de estos 2 salarios en la prima de antigüedad. No sé si quede claro. Importante. Voy a pagar 12 días de salario por cada año de servicios, pero este salario va a estar topado a 2 salarios mínimos generales vigentes en el momento que proceda la antigüedad. O sea, si hoy me van a pagar mi prima de antigüedad, tengo que ver cuánto es el salario en Jalisco, multiplicarlo por 2 y sobre eso sacar mi antigüedad, siempre y cuando gane más de 2 salarios mínimos generales. Si gano nada más el salario mínimo, pues se tiene que pagar conforme al salario mínimo, nada más. ¿Sí? Bien. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios por lo menos. Yo no puedo obtener prima de antigüedad si no cumplí años de servicio. Siempre y cuando yo me separe voluntariamente, es decir, que renuncie a mi trabajo, ya cumplí 15 años de servicio, se me pagará la prima de antigüedad. O en los casos de que se puede pagar, es que se separe el trabajador por causa justificada y a los que se separen de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. ¿Cómo 24 salarios mínimos? No, son solo 2 salarios mínimos, multiplicados esos 2 salarios por 12 días de cada año. Si yo trabajé 15 años, voy a multiplicar 15 por 12 por 2 salarios mínimos. En el caso que supere los 2 salarios, claro. No, es que no son 24 salarios mínimos. Eso es mucho. Son 12 días por 2 salarios mínimos por los años que trabajé. Bien. Para el pago de prima de antigüedad en los casos de retiro de los trabajadores se observarán las normas siguientes. Si el número de trabajadores a que se retire dentro del término del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de los que una categoría determinada en el momento del retiro. Si el número de... Ok, César, gracias por estar escuchándome. Si el número de trabajadores que se retire excede del 10%, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. Esto es cuando muchos trabajadores se van a retirar voluntariamente. Si el retiro se efectúa por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferenciar para el año siguiente el pago de los que corresponda a los restantes trabajadores. En caso que haya fallecimiento por parte del trabajador,
su antigüedad, la prima que corresponde se pagará a la persona mencionada en el artículo 501. Esto es, la persona que haya designado como beneficiario o la persona que resulte ser su beneficiario después de un procedimiento de declaración de beneficiarios. Esta prima de antigüedad se va a pagar a los beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación que se le adeude. Bien, entonces para yo pagar la prima de antigüedad, primero tengo que cumplir 15 años, retirarme voluntariamente para que pueda proceder el pago de la prima de antigüedad. Si me despiden injustificadamente, también me tendrían que pagar la parte que alcance a generar de ¿sí? Bueno, les voy a dejar entonces los ejercicios, se los mando igual que la vez pasada, tanto por Facebook como con Capilla, y les recuerdo pues la forma de evaluación para que estén al tanto, y nos vemos el martes a las 8. Un bonito día. Si tienen dudas acerca de la prima de antigüedad o algo más, las pueden seguir posteando en el video y se las contesto, o me pueden mandar mensaje